Bueno, don Boris, podríamos empezar consultando dónde se ubica usted en el espectro político. En el centro, Enumere sus tres primeras acciones prioritarias en caso de ganar la presidencia. bueno, crear una ventanilla única para temas que tengan que ver con la economía, principalmente para dinamizar las pymes y las MIPYMES como parte del desarrollo económico del país. Entonces lo que vamos a hacer es quitar 25 o 30 trámites que tienen que hacer hoy los emprendedores para poder emprender y crear una ventanilla única. Eso va a significar 40.000 millones al año de ahorro para el Estado. Y por último, vamos a hacer un tema que tiene que ver directamente con la seguridad, que es el tema de atacar el consumo como la última fase, digamos, de este consumo de drogas para que ello signifique una disminución sustantiva de la demanda. Sin demanda no hay oferta, entonces el narcotráfico va a tener un golpe directo y claro en esas acciones. Don Boris, ¿derogaría algún decreto vigente? ¿Cuál y por qué razón? Pucha, posiblemente muchos. Recuerde que es, bueno, recuerde no, o sepa más bien que soy abogado y entonces el litigio me ha enseñado que hay muchísimas cosas que son innecesarias en este país, pero sí específicamente no podría decirle uno en este momento. ¿Cuál sería su reforma legal prioritaria? De carácter procesal penal, este país necesita, sobre todo en un tema específico que es la prisión preventiva, hacer una reforma sustancial y, por ejemplo, crear que el sicariato se convierta también en un acto terrorista, porque eso es lo que provoca el sicariato. Y entonces, al hacer eso, vamos a tener una pena más dura para el sicario que provoca terror entre las personas. Y, y esta reforma implica entonces necesariamente que también tenga prisión preventiva automática. En materia de seguridad, ¿de dónde tomaría recursos para fortalecer el combate a la inseguridad? Bueno, es que precisamente el Estado tiene 99 billones en un presupuesto que lo distribuye muy mal. Lo que tenemos que hacer es distribuir mucho mejor esos recursos, ¿verdad? Y en materia de seguridad, lo que tenemos que hacer también es tener la humildad para saber que solitos no vamos a salir adelante y entonces vamos a pedir recursos no solo de carácter académico y sobre todo de capacitación a los países hermanos, sino también que nos orienten justamente en cómo maximizar esos recursos en materia de seguridad. Don Boris, ¿cómo atacaría la creciente capacidad de reclutamiento del narcotráfico de personas jóvenes, especialmente las más vulnerables? Bueno, no es algo que se pueda hacer en 4 años. Realmente los políticos deben entender que este es un tema que se tiene que planificar muy bien y empezar a atacarlo desde la prevención, también con represión, pero sobre todo prevención con educación. Este país lo que necesita es que esos niños tengan una motivación especial para que cuando lleguen a ser adolescentes y estén en una etapa que deberían estar en la universidad, no sean atraídos por el narcotráfico, porque eso ha sucedido porque permitimos que nos robaran el avance que teníamos de los años 70, 80 y quizás un poquito de los 90 en materia educativa y nos fuimos cayendo hasta lo que somos ahora, un pésimo modelo para la juventud. ¿Qué acciones tomaría para que el Estado retome el control y el orden de zonas que están controladas por el narcotráfico? Ahí sí tiene que ver más con represión, no hay otra forma. Ya los que están, digamos, regionalizados y que están empoderados, y me refiero a los grupos del crimen organizado, solamente con represión se pueden combatir y eso ahí no hay que titubear para hacerlo. En esa misma línea, ¿cómo combatiría usted la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales? Bueno, eso es algo que también se tiene que combatir con una mano bastante dura, ¿no? Hay que ser implacable. El policía que se deja enrolar por un acto de corrupción es un policía que no merece estar ahí, hay que sacarlo. ¿Liberaría recursos al OIJ y la Fiscalía para que inviertan en más personal y recursos? Por supuesto, usted tiene que trabajar de la mano de todas las policías, lo que son policías administrativas, unificarlas, y lo que es trabajo con la policía judicial, hay que dotarlas de las herramientas necesarias. Es más, yo creo que hacen demasiado con el poco recurso que tienen. ¿De dónde los tomaría usted? Del mismo presupuesto bien utilizado. En, Repito que se malgastan 99 billones que deberían utilizarse mucho mejor de lo que hoy se hace. en materia de educación, ¿qué medidas concretas solicitaría al futuro ministro de Educación
para revertir los bajos resultados en educación en el país? Bueno, yo creo que más bien hay que quitarle poder a los políticos en este caso en materia de educación y empoderar más a un Consejo Superior de Educación que sea escogido con un nivel técnico superior al que hoy se tiene para que pueda dictar verdaderamente cuáles son las causas que se tienen que hacer en materia de educación y que el político que se va a estar representado, en este caso por el ministro, tenga nada más la posibilidad de ser un facilitador o un fiscalizador, pero no el que tome las decisiones trascendentales porque muchas veces no está capacitado para eso. Costa Rica continúa sin destinar el 8% del PIB que establece la Constitución Política a la educación. Entonces, ¿usted priorizaría un aumento de la inversión en este rumbo y cómo lo lograría? Tiene que ser temporal nada más, porque yo más bien creo lo contrario. Yo creo que tenemos que emular a países como Singapur, que ocupan apenas un 3.2% del PIB y son el país más educado del mundo. Entonces debemos ir hacia eficientar el ejercicio de la gestión pública y no más bien estar pensando en que tenemos que aumentar los presupuestos, no, tenemos que ser más eficientes. Don Boris, actualmente dentro del sistema educativo existen brechas tecnológicas y de acceso a la malla curricular completa, es decir, no todos los estudiantes reciben las clases de formación tecnológica y no todos los escolares tienen acceso a los programas de estudios compuestos por las materias básicas. ¿Cómo resolvería usted este tema de desigualdad educativa en la educación costarricense? Bueno, es que esa brecha se crea justamente desde el momento en que tenemos un 30% de las escuelas de primaria que son unidocentes y de ese 30%, el 60% ni siquiera recibe inglés. Entonces, imagínese usted que si estamos mal en el tema de las escuelas unidocentes, no podemos estar mal en todo el sistema como tal. Creo que debemos de volver al éxito que tuvimos en los años 70, que es cuando se hace un ensanchamiento de la clase media para que pudiera tener acceso a educación, a vivienda, a una mejor economía. Entonces, en materia educativa, ¿qué fue lo que se hizo? Una reforma que premió justamente la motivación al estudiante. El estudiante era el centro. Hoy en día lo convertimos en un medio nada más. Y entonces, lo que tenemos que hacer es dinamizar precisamente la economía para que haya más producción, haya mayor riqueza y tengamos una mucho mejor educación, que es lo que nos permite desarrollarnos. Don Boris, ahora vamos con la temática de economía y situación fiscal. ¿Impulsaría la creación, derogación o cambio de impuestos? ¿Cuáles? Y en caso de eliminarlos, ¿cómo sostendría los ingresos fiscales? No, bueno. ¿Eliminaría alguna exoneración en específico? No, yo creo que tenemos que mantenernos con los impuestos que estamos y si se pueden quitar mucho mejor. Lo que tenemos que hacer es cobrarlos de una forma más efectiva, que es lo que no se ha podido a lo largo de los años. Pero también yo no culpo a las personas que no pagan los impuestos porque no tienen una motivación real. ¿Qué es lo que hace que los países nórdicos tengan el mejor éxito en el cobro de los impuestos? Que la gente logra ver eso en calles, en salud, en educación, en todas las condiciones que el país le da. La gente en Costa Rica, ¿qué es lo que piensa? ¿Para qué voy a pagar si todos se lo roban y al final no hacen nada? Entonces, primero demostremos que somos un Estado más eficiente, por ejemplo, para construir obra pública, para mejorar la salud, la educación, y luego pensemos en cómo apretamos los bolsillos de los costarricenses para pagar los impuestos. Estados Unidos impulsa el retorno de empresas de dispositivos médicos y servicios de call centers a su territorio. ¿Cuál sería su estrategia de negociación con el gobierno de Trump para evitar que eso ocurra? Bueno, yo no veo que haya mucha posibilidad de elaborar una estrategia para negociar eso. Yo pienso que los costarricenses tenemos que estar muy claros que tenemos que abrir el horizonte a nuevos mercados. Si no nos quieren en Estados Unidos, hay que buscar otros mercados o producir nosotros precisamente lo que hay. Yo soy de la tesis que los costarricenses tenemos que contener el talento, no sacarlo. Y entonces, si nosotros podemos vender un producto ya elaborado, por ejemplo, somos mentes muy proclives a tener mucho éxito en el tema del software. Entonces, estimulemos eso y si Estados Unidos no quiere comprarlo, buscamos otros mercados. Pero no tenemos que condicionarnos a que nos impongan cómo, cuándo y dónde tenemos que negociar necesariamente, porque los gobiernos cambian y nosotros tenemos que ser permanentes en el crecimiento de la economía. La inseguridad y el tipo de cambio están afectando negativamente al turismo en el país. ¿Cuál sería su estrategia para ese sector económico y sus implicaciones en el empleo? Bueno, es que tenemos que mejorar seguridad, tenemos que mejorar educación, tenemos que mejorar la infraestructura de transporte,
la infraestructura vial en Costa Rica está muy mal. Entonces, el turista tiene que ver no solo que llega a un país que es seguro, sino que es un país en el que se puede movilizar rápidamente y en una forma, digamos, clara. Lo que tenemos que hacer entonces es tener una política de Estado que crea firmemente en que el turismo es el sector más importante que tenemos que cuidar. El aumento, por ejemplo, del PIB que hemos logrado en estos últimos 3 años es producto del sacrificio de esos dos sectores tan importantes que tenemos los costarricenses, el agro y el turismo. Y eso no puede pasar en un país que vive precisamente de eso. Don Boris, ¿usted está de acuerdo con la forma en la que el Banco Central está manejando el tipo de cambio del dólar? Yo creo que ha favorecido a un sector y que lo ha premiado y entonces nos ha creado, digamos, una ilusión de que estamos, digamos, en una etapa o en un momento de estabilidad y no necesariamente porque el dólar se mantenga, digamos, en una sola posición quiere decir que hay mayores beneficios para todos. Hemos visto que hay grupos que se han visto seriamente perjudicados y que a su vez perjudican sobre todo el tema o hay un aumento sobre todo en el tema del desempleo porque justamente vivían en este caso de transacciones en dólares y ahora vieron mermados las posibilidades y tienen que sacrificarlo por donde más duele, que es precisamente cortando las cabezas de los trabajadores. ¿Cómo planea reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? Creo que ya lo dije, digamos, al principio, pero lo voy a afianzar mucho más. Creo que este país ha trabajado siempre para el 3%, que son las empresas más grandes en cantidad. Entonces, claro, producen, digamos, más o menos un 40%, pero son empresas grandes y nosotros tenemos un 97% de pymes y mini pymes. Entonces, si nosotros dinamizamos la economía para que esas pequeñas y medianas empresas sean las que crezcan, vamos a lograr mejores resultados sin que necesariamente afectemos, por ejemplo, a la gente que está en zona franca ni nada de esto, ¿verdad? Porque lo que queremos es que las empresas que ya producen mucho sigan produciendo más, pero que las empresas que no producen por falta de un apoyo estatal lo puedan hacer y esas son las pequeñas y las medianas que para nosotros son más importantes en este caso. Don Boris, ahora vamos con el tema de movilidad, que es una de las problemáticas que afecta a miles de costarricenses. Entonces, en un eventual gobierno suyo, ¿cómo atendería el colapso vial? ¿Cuáles serían esos recursos y cuál sería esa estrategia? Y si puede, en esta ocasión, por favor, puntualizar en 2 medidas para resolver esta problemática. Bueno, una, poner al ICE a hacer obra pública, que se nutra precisamente de dónde, de capital de los planes de pensión complementaria y, por ejemplo, del sistema de Jupema, que ya la ley 7531 permitió que Jupema pudiera invertir el 20% de las utilidades en obra pública y no se hizo por una resolución de la SUPEM. Entonces, si nosotros le damos esa posibilidad y que el ICE sea el que se encarga de hacer obra pública, vamos a tener la posibilidad de salir más rápido. Por ejemplo, el caos vial se resuelve de dos formas, digamos, muy importantes. Una es creando los medios de transporte público más amplios como el tren, que yo creo que es una oportunidad que tenemos que darnos los costarricenses, y segundo, ampliando todo lo que tiene que ser los pasos a desnivel, que los hemos dejado como de lado y tenemos que incrementarlo para que fluya. Tenemos una flotilla ya de 2 millones de vehículos en un país que tiene apenas 5 millones y algo de habitantes, entonces casi que los carros están alcanzando el número de habitantes. Eso nos parece un colapso que tenemos que evitar y la forma de evitarlo es que la gente no necesite de un vehículo para transportarse a su trabajo. Si tenemos eficiente metro, eficiente tren, eficiente control vial, sobre todo con los días de restricción, vamos a lograr mayor efectividad y lo vamos a lograr también aumentando una flotilla, en este caso vehicular eléctrica también para que tengamos menos contaminación, pero con unos incentivos reales para que la gente cuando vaya a usar un vehículo, ojalá que en el GAM sobre todo lo haga con vehículo eléctrico, no contamine y que si tiene que transportarse, preferiblemente que lo haga con transporte público efectivo. Añoramos convertir a Costa Rica en una Luxemburgo que hoy en día tiene todo el transporte público gratuito para todos los habitantes, incluso los extranjeros que están en el país. Eso es algo que nosotros podemos soñar y que lo podemos hacer. Don Boris, en esa misma línea, ¿impulsaría usted un sistema de tren eléctrico? ¿Qué tipo de proyecto impulsaría?
¿Y con subsidio del Estado o sin subsidio? No, yo pienso que tiene que ser con subsidio porque inicialmente lo que necesitamos es convencer a la gente de que no use tanto vehículo, que no contamine tanto, que no aglomere tanto y entonces tiene que haber un subsidio. Sí necesitamos que por lo menos las ciudades principales, San José, Heredia, Cartago y Alajuela, y después podemos pensar en ampliar eso muchísimo más, pero por lo menos lo que es el GAM tiene que estar unido con un tren que sea suficientemente eficiente para poder convencer a la gente de que ese es el medio más importante para transportarse a sus trabajos y que los vehículos cada día circulen menos en la capital, por lo menos, o en el GAM. Don Boris, ahora respecto a las pensiones, ¿qué medidas específicas propondría o propondrá, mejor dicho, para evitar la quiebra de las pensiones del IBM? Bueno, Costa Rica se proyecta que para el año 2050 ya va a tener un 25% de población adulta mayor. Eso significa que vamos a tener la cuarta parte del país ya en condición de pensionado. Y tiene que haber un 75% de los costarricenses que tienen que ver cómo hacen para poder pagar esas pensiones. Si no tomamos medidas, en este caso importantes, significativas, que la gente comprenda que esa riqueza que vamos a producir tiene que traducirse también en la posibilidad de que se pensionen, difícilmente lo vamos a lograr, pero también tenemos que crear condiciones para que las nuevas generaciones que ya no quieren tener tantos hijos sepan que también tienen que ir buscando los modelos de autogestión o modelos de pensiones complementarias que ellos puedan sufragar para que vayan creando su propia pensión y no tanto en el sistema de pensiones universal, que de alguna u otra forma se va a ver muy amenazado con ese 25%, que es algo que lamentablemente va de la mano también del progreso que hemos tenido en salud. O sea, vamos a hacer ese 25%, curiosamente, en Centroamérica solo Costa Rica, porque nuestro promedio de vida es más alto. Y entonces eso hace que las personas se mueran menos rápido, por decirlo de alguna forma. Y entonces lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro, pero ese sistema de pensiones, para contestar y aterrizar, tiene que ser sufragado, evidentemente, por los más jóvenes. Y esos son los que tenemos que poner a producir mucho para que puedan crear el sistema que va a mantener a los adultos mayores, pero también el que los va a mantener a ellos en algunos pocos años. Don Boris, en materia de empleo, hay grupos excluidos del mercado laboral de trabajo por su baja calificación. En esos casos, ¿qué pretende hacer para brindar oportunidades laborales a estas personas? Bueno, fíjese usted que el estado de la nación refleja una cosa muy importante, o el estado de la educación más bien es el que específicamente refleja que hay lo que se llama un boom de la juventud o un bono de la juventud, le llaman ellos, ¿verdad? Que son esa gente que hoy tenemos que salen más rápido y con mayor eficiencia, sobre todo en Centroamérica, Costa Rica somos líderes, que terminan la secundaria pero no terminan una carrera universitaria. Entonces se quedan, son los famosos ninis, ¿verdad? Que ni trabajan ni estudian. Y entonces el tema es, ¿por qué no reciben oportunidades de trabajo? Porque precisamente no están calificados, porque no han tenido la motivación para llegar a estudiar una carrera universitaria. Creo que ahí está el éxito que tenemos que lograr, como lo hicimos en los años 70 y 80, donde había una motivación para que el estudiantado llegara a la universidad y terminara una carrera. Pero hoy en día también son necesarias las carreras técnicas, las carreras sobre todo tecnológicas, ¿verdad? Que tienen que ver con el modernismo, y entonces yo pienso que hay que tener una motivación especial para ese grupo que representa, si mal no recuerdo, un 34%. Entonces, imagínense ustedes, si no tenemos a un 34% produciendo, el país por eso no camina. Don Boris, ¿usted está de acuerdo con reducir las cargas sociales para impulsar el mercado laboral? Y si es así, ¿cómo sustituiría los recursos de que esas cargas sociales generan para las instituciones de ayuda social? No, yo no pensaría en reducir las cargas sociales. Me parece que Costa Rica, a pesar de que tiene una de las cargas más amplias de Latinoamérica, no tiene que hacerlo, porque lo que tenemos que hacer es emular a los países europeos que tienen mayores éxitos, que tienen cargas altas, pero tienen beneficios muy altos también. Entonces, cuando nosotros le demos a los costarricenses precisamente el disfrute de los beneficios que tienen que recibir, creo que no va a haber oportunidad para pensar en que las cargas son muy altas. Cuando usted tiene una crisis, usted la resuelve de tres formas: o genera más,
o reduce los gastos o hace un balance entre ambas cosas. Nosotros somos de producir más. Don Boris, la Defensoría hizo un llamado a revisar la estructura institucional orientada a atender poblaciones vulnerables. ¿Está de acuerdo usted con el cierre o fusión de algunas instituciones? Yo creo que podría ser importante hacerlo, por ejemplo, las que están sobre todo ligadas al sector social, IMA, SIMBU, AMBI, pero el tema es que eso no soluciona. La sola fusión o la sola reducción del Estado por sí sola no es la que le da el éxito. Yo creo que lo que tenemos que hacer los costarricenses, pensando en la Defensoría, por ejemplo, es atacar los problemas desde arriba. O sea, saber que cuando se está en juego con un derecho humano que afecta a todos los costarricenses, lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones para que ese derecho humano se expanda a la cantidad de personas, sobre todo a las que están en condiciones vulnerables, y no lapidarlos, que es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. En el tema de la salud, la deuda del Estado con la caja sigue en aumento. Sí. ¿Qué estrategia fiscal tomaría usted para que el Estado pueda cumplir con los pagos a la caja, pero sin aumentar la deuda pública? Bueno, el tema ha sido que estos 4 billones que tenemos acumulados hoy, que me parece una cuestión terrible, este gobierno actual es el único que no ha pagado un 5 de esa deuda. Los demás por lo menos han venido pagando algo. Yo creo que hay que tener una política de pago, eso es lo primero que hay que hacer. O sea, hay que concientizar al Estado para que sepa que no puede ser el deudor más grande de la institución más emblemática del Estado. Entonces, ¿con qué cara le vamos a cobrar a las personas que adeudan, a las personas físicas o jurídicas, cuando el Estado es el mayor deudor? Lo que hay que hacer es pagar, así de sencillo. O sea, el tema es, si usted, Estado, le cobra a sus empleados públicos un porcentaje que tiene que ser precisamente el pago que corresponde al Estado, entonces el tema es cómo no lo va a pagar lo que usted está haciendo. ¿Qué pasa cuando una persona física no paga esas cuotas obrero-patronales? Ya, y se le puede meter en la vía penal porque precisamente hay una retención indebida. Con el Estado no podemos hacer eso. Debería ser una causal, por ejemplo, para el que no pague por parte del Estado, el jerarca que se niegue a cancelar esa deuda que es tan significativa. Don Boris, ¿usted podría citar 3 medidas para reducir las listas de espera? Bueno, la primera, me parece que esos 3 tiempos que tenemos en el Estado actualmente, o esos 3 horarios, tenemos que hacerlos verdaderamente eficientes. Que la misma cantidad de personal y la misma calidad de personal que está en el horario de las 6 de la mañana, está en el 2 de la tarde y está en las 10 de la noche. O sea, no puede ser posible que usted no tenga eso. Entonces, eficientar esos horarios. La segunda, la atención primaria, que son los EVAIS. Usted ya, si usted quiere ir a un EVAIS después de las 3 de la tarde, ya no lo va a encontrar abierto. Entonces necesitamos que los EVAIS trabajen por lo menos hasta las 10 de la noche, ¿verdad? ¿Para qué? Ahí vamos a mitigar muchísimo de la gente que tiene que ir precisamente a hacer las filas, que se incrementan porque tienen que ir a emergencias, porque tienen que hacer una serie de, de situaciones que no les permite. Por ejemplo, si usted tiene un mal o un padecimiento, pero está trabajando, tiene que estar con el padecimiento todo el día, porque resulta que si usted sale del trabajo, pues pierde los ingresos. Tiene que terminar yendo a emergencias. Entonces, cuando va a emergencias, ya le costó más caro y aumentaron las filas de atención. Por eso, si nosotros damos esa atención primaria, vamos a mejorar muchísimo. Y la otra, me parece que es la calidad de los medicamentos que estamos usando y sobre todo una regulación de que se hagan muchísimo más eficientes. Por ejemplo, la diabetes, que afecta a casi 800,000 personas en Costa Rica, no tiene una solución directa a través de algo que sería relativamente muy sencillo, y es el uso de la insulina que se está haciendo hoy en día por parte de la caja, que no es de larga extensión. Eso me parece que le daría mucha solución. Y luego, cosas tan simples como, por ejemplo, dotar a los costarricenses que padecen de esa enfermedad en específico, y lo digo porque yo soy uno, entonces el conocimiento práctico mío me permite poder hablar de ese tema, que es que las personas no tengan un glucómetro o un medidor automático, por ejemplo, de su azúcar, y entonces se van complicando las cosas y se convierten posteriormente en personas que les tienen que cortar un pie, una pierna, o que se les afectan los riñones porque no fueron atendidos a tiempo de manera eficiente o con los medicamentos adecuados. Me parece que esas 3 medidas inmediatas que se pueden tomar son fundamentales para que el asunto en la caja vaya mejorando.
Algo que influye también en las listas de espera son la renuncia de especialistas. Claro. Entonces, ¿cuáles serían sus propuestas para solventar ese problema? Yo creo que de alguna forma tenemos que motivar a las nuevas generaciones para que se especialicen y se queden en la caja. O sea, que no crean que siempre en el sector privado van a encontrar las mejores condiciones económicas. Y la otra que me parece más importante es motivar a estas personas, sobre todo yo creo mucho en las nuevas generaciones, porque ya los especialistas que ya tenemos difícilmente van a incorporarse con una política de este tipo. Entonces, si nosotros los motivamos de la manera más clara, haciéndoles ver, como sucede en muchísimos países que no tienen las condiciones nuestras en un sistema de seguridad social, es, mire, usted no solo tiene que tener motivaciones económicas, usted tiene que verdaderamente convertirse en un servidor, cumplir ese juramento hipocrático de la mejor forma para que la atención pueda ser ágil, célere, pero sobre todo con una vocación importante. Este 2025, la norma del aborto impune tuvo una actualización con varios cambios. Sí. ¿Usted piensa mantener esos cambios? No, yo pienso que esa actualización fue simplemente para complacer a unos grupos, específicamente las alianzas que querían hacer con grupos evangélicos, les dieron a tolillo con el dedo, porque la norma y sus modificaciones en la realidad no trajo ninguna trascendencia importante, ni siquiera para los que creen efectivamente en eso. Respecto al tema ambiente, ¿cómo manejaría la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la protección de los bosques, humedales y otros sitios de interés para la flora y fauna en el país? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos ante una amenaza real que es el cambio climático. Si nosotros no entendemos que el país tiene que adaptarse precisamente al cambio climático, entonces no podemos entender qué tipo, por ejemplo, de infraestructura tenemos que crear. Nosotros ya en cuestión de 50 años, lo que hoy es trópico y lo que hoy es húmedo se va a convertir en seco. Entonces, si no sabemos adaptar las condiciones de vida, vamos a estar frente a una movilidad geográfica o demográfica en muy poco tiempo que nos va a provocar problemas mayores. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es eso. Y esa tiene que ser la política que rija todo el aumento o el sistema inmobiliario en el país, pero sobre todo las condiciones de vida real, ¿verdad? Porque hoy no estamos pensando ni siquiera en facilitarle la vida a las personas, sino que estamos pensando en hacer un negocio y nos estamos complicando nosotros mismos. Centroamérica y Costa Rica particularmente tiene un reto con el cambio climático que es significativo y que tenemos que darle pronta solución. Y la forma de hacerlo es saber que está, saber que tenemos que adaptarnos, que no podemos combatirlo. Y la forma más clara es no haciendo, por ejemplo, construcciones que a corto plazo van a estar en un problema de cambio climático muy significativo y nos van a meter en problemas más graves. En esta misma línea, entonces, esos efectos del cambio climático, ¿qué podría hacer Costa Rica para frenarlos? Ya dijo un poco sobre eso, pero si puede puntualizar en... Frenarlo, digamos, imposible, pero sí poder adaptarnos con cierta seguridad y con cierta lógica, ¿verdad? Que nos permita tomar decisiones importantes. O sea, si ya sabemos que, por ejemplo, en las costas va a haber un aumento del nivel del mar y que eso va a afectar esas costas, ¿cómo vamos a permitir, por ejemplo, que ahí se construyan zonas francas como algunos están tratando de inventar el agua tibia, diciendo que van a ser más atractivas crear ese tipo de zonas ahí? Entonces lo que tenemos que hacer es tener la creatividad para poder adaptarnos a esa situación del cambio, dando mejores oportunidades de trabajo y mejores condiciones, sobre todo de vida a las personas, para que puedan ir adaptándose a esos cambios sin necesidad de verse afectados. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que eso ya llegó, de que tenemos que esperarlo y que tenemos que tener la sabiduría para poder adaptarnos y cambiar conforme vaya cambiando el clima y conforme nosotros podamos ir a ese ritmo y no tratar de contenerlo. Don Boris, ¿usted está de acuerdo con reducir el área de protección de Gandoca Manzanillo para fomentar el desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios en la zona? No, yo creo que nosotros tenemos que comprender algo muy importante. Tenemos que cambiar la visión de país de que todo es tratar de premiar la economía por la economía misma, sin pensar en el desarrollo social que eso puede implicar. Gandoca es una zona, digamos que es un ejemplo dentro de lo que nosotros podemos pensar, pero tenemos muchas zonas más. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Cruzitas, ¿verdad?
Entonces no podemos premiar el hecho de ir a sacar todo el oro que hay ahí a costa de un daño ambiental gigantesco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que compensar? ¿O qué es lo que queremos compensar? Si queremos un mejor desarrollo humano como tal, premiando al ser humano sobre cualquier otra cosa por encima de la economía, entonces ese es el país que buscamos. Si buscamos un país que lo que quiere es hacer plata por hacer plata, lo vamos a hacer posiblemente, pero nos va a durar muy poco esa ilusión y que lo que le vamos a heredar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos va a ser un país destruido y sobre todo devorado por una economía que no permite que se piense en el ser humano. Don Boris, finalmente en tema de vivienda, entre 2023 y 2024 las viviendas en condición de precario aumentaron en el país. En ese mismo periodo los bonos de vivienda más bien cayeron, ¿verdad? Eh, ¿Cómo promovería usted el acceso a vivienda para estas poblaciones y en general? La gran pregunta es, ¿tenemos nosotros posibilidades ahora de poder tener acceso a la vivienda? No, eso se perdió hace mucho rato. Yo no sé qué es lo que está haciendo el Bambi, yo no sé qué es lo que está haciendo el IMA, yo no sé qué es lo que está haciendo el INBU, pero hace ratos perdimos esa posibilidad por una razón muy sencilla. Si fuese otro el nivel de Costa Rica, no tendríamos una población de más del 50% ganando menos de 500,000 colones. ¿Qué acceso van a tener a un crédito bancario las personas que ganan ese monto mensualmente? Casi que ninguno. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, empoderar a esas personas para que puedan ganar más, para que tengan verdaderamente un acceso no solo al crédito, sino también a la posibilidad de estar bien, que terminen la quincena, que terminen el mes, porque lo que hicimos nosotros, por ejemplo, con estupideces, perdónenme la expresión, como una ley de usura, fue fomentar los préstamos gota a gota, porque ya la gente no tiene acceso a crédito y tiene que ir buscando eso. Entonces, no podemos pensar en acceso a la vivienda si no mejoramos primero el acceso verdadero a una economía digna para los costarricenses. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer precisamente, como le comentaba, con el tema de la ventanilla única para premiar al emprendedor que pueda producir, que pueda pagar impuestos, pero que también tenga acceso al crédito y a los beneficios que significa estar inscrito, por ejemplo, como PYME, mi PYME en el MEIC, para que pueda tener acceso a licitaciones y hacer negocios con el Estado también, el pequeño o mediano empresario.